Buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de los diferentes autómatas eléctricos que vamos a utilizar para controlar los motores. Entonces, hoy vamos a ver es más que todo la parte de simbología y la parte gráfica que nosotros utilizamos en este apartado relacionado a el control de motores eléctricos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta parte? Lo que vamos a hacer es retomar parte de lo que había hablado la semana pasada en nuestra sesión y comenzar a darles otras temáticas. La ventaja es que con el trabajo que ustedes hicieron, pues aspiro a que podamos avanzar esta parte más rápidamente. Entonces voy a definir a nivel industrial cuáles son los principales dispositivos que se utilizan para el control de motores. Pero entonces, primero que todo, vamos a ver cuáles son los métodos más comunes para arrancar motores. Entonces tenemos arrancadores en línea directa, sí, que son de los más comunes, que ya vamos a ver una gráfica. Arrancadores estrella delta o delta estrella, ¿sí? Drives de frecuencia o como lo conocemos aquí en el mercado, variadores de frecuencia. Y los últimos que vamos a trabajar son arrancadores suaves. Entonces, estos cuatro son diferentes métodos que se utilizan a nivel industrial para arrancar, manejar y controlar de alguna manera motores eléctricos de inducción trifásicos. Entonces, voy y les repito, arrancadores de línea directa, arrancadores delta estrella, variadores de frecuencia y arrancadores suaves, ¿sí? Entonces nosotros vamos a implementar principalmente estas tres estrategias. Esto acá, pues, si nos alcanza el tiempo sería fantástico, pero vamos a hacer es mayor énfasis es en lo relacionado a los drives de frecuencia, ¿sí? Que los vamos a llamar de aquí en adelante variadores de frecuencia. Listo. Entonces, ¿en qué consiste cada uno? Vamos a ver de manera rápida en qué consiste cada una de estas metodologías o métodos, para ser más precisos, de cómo se arrancan y se controlan los motores eléctricos. Entonces tenemos arrancadores de línea directa. Entonces, este es el dispositivo de arranque más común en el cual consiste básicamente de dos componentes, que estos ya los consultaron ustedes, un contactor y un relé de sobrecarga térmico o electrónico. Generalmente es un contactor más un relé de sobrecarga térmico. Entonces, son esos dos componentes y se activan de manera síncrona para hacer un arranque directo. Entonces la característica principal de este es que se hace es un arranque directo. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de arranques? Entonces, el gran problema de este método de arranque es que la corriente de arranque es supremamente alta, que puede llegar a ser hasta 6 o 10 veces mayor en relación a la corriente nominal que consume un motor. Entonces, por ejemplo, ¿quién recuerda de los motores Siemens que estuvimos trabajando en nuestro último laboratorio? ¿Cuál era la corriente nominal de esos motores? No, pero todos a tiempo no. ¿Alguien se acuerda? No, yo no me acuerdo bien. Bueno, entonces, por ejemplo, el motor Siemens, el de 0,8 caballos de fuerza, él consumía entre 3 y 6 amperios. ¿Se acuerdan que les decía que una corriente era la corriente nominal y otra era la corriente de arranque? ¿Sí? Que la corriente de arranque generalmente es mucho mayor a la corriente nominal. Entonces, por ejemplo, en ese motor supongamos que tenemos una corriente nominal de 4 amperios y si con este tipo de arranques puede consumir de 6 a 10 veces, en el peor de los casos, entonces, por ejemplo, si multiplicamos esos 4
amperios por 10, entonces des en cuenta que tenemos que al arranque, hipotéticamente con ese motor, estaríamos consumiendo 40 amperios. Entonces, este es el gran problema de este tipo de arrancadores, es decir, la corriente de arranque es muy alta debido a que tiene un torque alto de arranque, causando que entonces esto va a generar que dentro del motor todo lo relacionado a los componentes mecánicos vayan a sufrir averías, se va a ver perjudicado el proceso y se va a producir que, por ejemplo, se sobrecalienten diferentes componentes de los motores. Entonces, en este caso, este tipo de arranque generalmente se utilizan, es más que todo para motores de menores más o menos a 2 caballos de fuerza. Es decir, que los motores de menos de 2 caballos de fuerza son los que son más adecuados para este tipo de arrancadores. Por ejemplo, los que tenemos. Los que tenemos allá en la universidad son motores de menos de 2 caballos de fuerza. Cuando tengamos la oportunidad de hacer la parte práctica, vamos a utilizar todos estos métodos de arranque. Bueno, entonces, una de las estrategias más comúnmente usadas a nivel industrial son arrancadores delta estrella, es decir, cómo yo conecto las borneras de conexión de un motor para que me disminuya hasta en un 30% lo relacionado a la corriente de arranque. Entonces, con esta estrategia, a diferencia del arranque directo, nosotros podemos disminuir considerablemente esa corriente. Entonces, pero no implica que vayamos a disminuir significativamente la corriente, sino que esta estrategia de delta estrella consiste normalmente en usar 3 contactores. Ojo con esto porque es lo que ya vamos a ver ahorita de manera gráfica. Entonces, se utilizan 3 contactores, un relé de sobrecarga, y esto digamos que ya es como un complemento adicional a este tipo de arranques, en el cual se puede, por ejemplo, temporizar el tiempo en el que va a cambiar de delta a estrella o de estrella a delta, perdón. Entonces, pues eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el torque de arranque puede reducir hasta un 25% con este tipo de arrancadores. ¿Me están escuchando? Estoy hablando y no siento a nadie. Sí, señor, sí, señor. Sí, Ah, listo, señor. ¿Eso listo, amortigua listo. como tal el pico de la corriente? ¿Cómo? Pregunten si tienen dudas de una vez. Ustedes saben que prefiero que me interrumpan. O sea, ese delta estrella es como un amortiguador en el golpe del arranque del motor, ¿sí? Lo que digamos que lo podemos asociar es a una disminución de consumo tanto de voltaje como de corriente. Pero como tal, ese arranque delta estrella, como nos indica aquí, es inicialmente cambiarle la caja de conexión. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado la caja de conexión de los motores? Sí, señor. Entonces, en esa caja de conexión hay que hacer unos cambios de conexión de las bobinas de los polos del motor, ¿sí? Y adicionalmente se le conectan con 3 contactores, como dice acá. Entonces es una combinación de configurar las bobinas del motor junto con estos 3 contactores, y lo que se hace es alimentar de manera secuencial el motor. Ya ahorita les voy a explicar más en detalle esto, ¿listo? Pero efectivamente con este tipo de arranques se disminuye, como nos dicen aquí, la corriente de arranque puede reducirse hasta en un 30% y el torque de arranque se puede reducir hasta en un 25% versus este tipo de arrancadores, ¿sí? Es decir, aquí que nos consume mucha energía. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, ahora vamos a comenzar a hablar de los métodos que más se utilizan a nivel industrial ya para principalmente aplicaciones con motores de más de 2 caballos de fuerza. Estos motores de más de 2 caballos de fuerza son los motores que más se trabajan a nivel industrial, dadas las exigencias
de determinadas empresas, es decir, ya se utilizan para aplicaciones de mayor consumo de energía, de mayor ciclo de trabajo y demás. Entonces, lo que son los variadores o drives de frecuencia, ¿sí? Y los arrancadores suaves. Digamos que esto ya es la gama alta en todo lo relacionado a arrancadores y controladores de motores de inducción. Entonces, no se les vaya a olvidar. Variadores de frecuencia y arrancadores suaves, como los indica aquí la presentación. Entonces, ¿qué es un variador de frecuencia? Como su nombre lo indica, entonces ya este es un sistema tanto de electrónica de potencia como de electrónica industrial, es decir, estos equipos más adelante los vamos a estudiar con más calma, dado que es la integración total de diferentes ramas de la electrónica en la cual se toman las fases de la red eléctrica y lo que se hace es se comienza es a variar la frecuencia de la red eléctrica. Es decir, acá no se va a variar voltaje como tal, como hacíamos, por ejemplo, en nuestras prácticas de electrónica de potencia y de electrónica industrial, donde manipulábamos a través de tiristores, por ejemplo, el voltaje, sino acá vamos es a variar directamente es la frecuencia de la red eléctrica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que con la variación de la frecuencia de la red eléctrica, ¿sí? Nosotros vamos a obtener de manera proporcional la variación de voltaje. Entonces, ¿a qué voy con eso, muchachos? Que entre menor frecuencia tenga nuestra red eléctrica, menor va a ser el voltaje. ¿Qué querrá decir? Que si nosotros vemos esto como un ciclo de trabajo, sencillamente los 60 Hz de la red eléctrica comercial que nosotros conocemos representa el 100% de energía. Y al igual, la frecuencia nos representa el 100% de la frecuencia. Entonces, a medida que nosotros variemos la frecuencia de manera proporcional, vamos a ir variando el voltaje. Entonces, esto es lo que hacen estos equipos. Los variadores de frecuencia lo que hacen es, mediante electrónica de potencia, ¿sí? Variar, primero, ¿qué se hace? Eso como les digo, lo vamos a trabajar más en detalle más adelante, pero que quiero que tengan presente una vez qué es lo que hacen estos equipos. Toma la red AC, lo transformamos en DC y nuevamente lo convertimos en AC. Eso es lo que hace un variador de frecuencia. Entonces lo que se logra como tal es variar la frecuencia. Continuemos acá. Con un variador de frecuencia, entonces lo que se hace es controlar la frecuencia eléctrica del motor y se modula físicamente entre 0 y 250 Hz. Este de 0 a 250 Hz pues hace referencia a las diferentes frecuencias de la red eléctrica que se manejan a nivel industrial. Entonces ya saben o tal vez no lo tengan presentes, pero hay muchas empresas a nivel industrial en las cuales ellos necesitan generar sus propias subestaciones eléctricas, dada la demanda de energía eléctrica que necesitan. Entonces, podemos tener hasta rangos ya como tal de un sector industrial muy puntual, en el cual pues necesitan mayor frecuencia, por ejemplo, cuando sus aplicaciones, por ejemplo, en este caso, requieren más de 600 voltios AC. Para nuestro caso, los variadores de frecuencia que conseguimos a nivel comercial generalmente están entre 0 y 60 Hz. Entonces, ¿cuál es una de las grandes ventajas de estos variadores de frecuencia? El torque promedio de arranque del motor se puede graduar a muy baja velocidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que el motor no tenga tanto torque de arranque? Entonces lo que se hace es iniciarse a muy baja velocidad, ¿sí? ¿Y qué nos implica acá? Con este tipo de variadores de frecuencia, la corriente de arranque puede ser muy baja, desde 0,5 a una vez la corriente nominal del motor. Entonces, si se dan cuenta aquí la diferencia, por ejemplo, con el arranque delta estrella. Buenas, despierten muchachos. ¿Si hay Ya alguien? estamos, Iggy. Ahí estamos.
Bueno, 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 ya alguno dio señales de vida. Entonces, claro, hasta ahí, ¿qué es lo que hace un variador de frecuencia? Sí, señor. Entonces, una de las grandes ventajas tanto de los variadores de frecuencia como los arrancadores suaves es que son dispositivos, son como mini computadores, porque lo que vamos a hacer más adelante también es ir a programarlos. Entonces, la ventaja de los variadores es que nosotros podemos ajustar y parametrizar diferentes aspectos, por ejemplo, las velocidades de arranque, de aceleración, de Un tipo de desaceleración. PWM para motores ya industriales, ¿sí? ¿Cómo, Jonathan? Es como un tipo de PWM, pero pues ya a mayor escala para motores industriales. Exacto, son controladores que internamente manejarán distintas técnicas para modular la frecuencia. Puede ser PWM, lógica neuronal, inteligencia artificial, es decir, ya internamente eso es lo que hacen, modular la señal de tal manera que comienzan es a variar la frecuencia. Pero efectivamente, ya a nivel, esto ya estamos hablando, por decirlo acá, es de las grandes ligas, es decir, de lo que más se utiliza a nivel industrial. Sí, ya por ejemplo, por eso les decía, esto es generalmente utilizado para motores de más de 2 caballos de fuerza, que son los que hacen el trabajo pesado a nivel industrial. Y como les había dicho, pues estos tipos de motores son como la columna vertebral de muchas aplicaciones de tipo industrial. ¿Listo? Entonces, la ventaja, pues yo la verdad estoy muy optimista en que la situación de salubridad pues mejore para que pues ya podamos pasar a la parte práctica, porque es que eso así hablado, la verdad, muchachos, yo aquí puedo durar horas hablando de esto, pero ustedes no van a entender. Pero como les digo, eso es, digamos que son como pequeños microcomputadores que ustedes pueden variar muchos parámetros. Los variadores de frecuencia y los arrancadores suaves modernos traen diferentes protocolos de comunicación y cuadrado C, Modbus, que eso es como un RS485, comunicación serial, traen convertidores análogos digitales, traen salidas analógicas, digitales. Es decir, a eso voy cuando me refiero a que son microcomputadores. Entonces, como vamos a ver más adelante en la parte práctica, estos variadores de frecuencia vamos a controlarlo directamente con los paneles que traen ellos de fábrica o nosotros a través de pulsadores, potenciómetros digitales, es decir, vamos a utilizar muchas herramientas de naturaleza analógica para arrancar nuestros motores. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué pasó? Pues de estar claro, sí, el dilema es la práctica. Sí, menos mal ustedes me hacen caer en cuenta eso. Pero como les digo, muchachos, no se preocupen que mientras tanto vamos a abordar toda la parte teórica y de simulación y ya cuando volvamos nos vamos a dedicar única y exclusivamente es a la parte práctica, es decir, ya el cableado, la estructuración de los arrancadores, conexiones de relés térmicos, breakers, es decir, de absolutamente todo, así que no se preocupen. Bueno, y el último arrancador que se utiliza bastante a nivel industrial son los arrancadores suaves. Entonces, como su propio nombre lo indica, estos arrancadores se encargan es de que el motor tenga un accionamiento relativamente lento, suave. Cuando hace referencia a suave, pues hace más que todo referencia a que usted lo pueda arrancar a muy baja velocidad, con muy bajo consumo de corriente y así no maltratar tanto el motor y que su proceso pueda arrancar de manera paulatina. Entonces, estos internamente pues manejan, como les venía diciendo, al igual que los variadores de frecuencia, pues internamente están compuestos de diferentes tipologías de tiristores para hacer la conversión de AC a DC y después de DC a AC. Creo que aquí ya todos vieron potencia e industrial, ¿cierto?
algo así, sí, señor. Estamos Nosotros viendo industrial. estamos. Ah, bueno, yo también, chévere. Bueno, entonces, la gran ventaja de estos arrancadores es que se puede reducir la corriente de arranque y de igual manera se va a disminuir muchísimo el torque. El torque de arranque también va a ser muy bajo. ¿Qué se logra con esto? Disminuir el estrés físico del motor. Cuando hablamos de estrés físico del motor, hacemos referencia a la corriente de arranque y al torque de arranque. Ya sabemos que con el torque de arranque y la corriente de arranque generalmente suelen ser muy altas, entonces disminuimos el estrés de nuestros motores. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Listo, listo. Me alegra que no se hayan dormido. Bueno, ahora sí, eso era lo único relacionado a lo que a los arrancadores convencionales que se utilizan a nivel industrial para los motores. Entonces, ahora vamos a entrar a hablar de los autómatas eléctricos. Entonces, ¿quién me puede ayudar con cuál era una de las definiciones de autómatas eléctricos? Pues que ellos podían trabajar por un determinado tiempo sin que nadie los estuviera manejando, controlando. Bueno, ¿quién más me da una definición de eso? Que tenían diferentes estructuras de funcionamiento, pues ya sea mecánico, sea electromecánico y todo eso. ¿Y todo eso? Bueno, sí. Entonces, cuando hablamos de autómatas eléctricos, estamos haciendo referencias a todos los componentes que se utilizan tanto en el circuito de fuerza como en el circuito de control para accionamientos de máquinas eléctricas, puntualmente de motores eléctricos. Entonces, en este caso, muchachos, vamos a comenzar sencillamente a hablar de los contactores, los relés los relés de sobrecarga y otros componentes muy importantes. Entonces, ¿qué es un contactor? Este señor apareció, don Jordan. Entonces, un contactor es un dispositivo eléctrico el cual es utilizado para conmutar un circuito eléctrico de on a off o viceversa. Este es considerado un tipo especial de relé y como vamos a ver ahorita, efectivamente es que pues, es un relé electromecánico, ¿sí? Pero la gran diferencia real entre el relé y el contactor es que el contactor es utilizado para aplicaciones donde el consumo de corriente va a ser muchísimo mayor, ¿sí? Un relé, pues como los que ustedes han trabajado, ustedes se han dado cuenta que son relés pues para cargas relativamente pequeñas, mientras que los contactores se utilizan ya puntualmente para ser montados de manera sencilla en aplicaciones de tipo industrial. Perdón. Entonces, los contactores, entonces debemos tener en cuenta es que tienen el mismo principio de funcionamiento que un motor convencional, así que un motor no, que un relevo convencional. Entonces, vamos a ver cuáles son las principales características de un contactor. Entonces, un contactor tiene básicamente tres principales componentes. La bobina o electroimán, el encapsulado y los contactos. Entonces, no voy a entrar en detalle porque esto ustedes ya lo consultarán. Entonces, una de las gráficas más sencillas de entender, entonces aquí tenemos que la bobina que vamos a energizar cuando se polariza el contactor e internamente ella va a estar conmutando acá de acuerdo a su naturaleza. Entonces recuerden que tenemos dos naturalezas de contactores, o normalmente que cerrado o normalmente
abierto. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que esta bobina nos va a generar un campo magnético cuando nosotros polarizamos la bobina interna. Entonces, con ese campo magnético lo que hacemos es que atraer o repeler este mecanismo que lo que va a hacer es que una vez se energice la bobina, entonces, ojo, perdón, aquí me adelanté un poco. Entonces, observen que cuando el contactor no está polarizado, entonces en estado de reposo, por decirlo así, el contactor está normalmente cerrado. Si se dan cuenta que aquí está el común y aquí ya los diferentes contactos, por eso es que se llama contactor. Entonces, en reposo, el común siempre está haciendo cortocircuito ¿con cuál? Con el normalmente Normalmente cerrado. cerrado. Entonces, nosotros comercialmente, al igual que los relevos electromecánicos de esos pequeños que ustedes han manejado en muchos proyectos de electrónica, entonces ustedes se encuentran de diferentes tipologías, o normalmente cerrados o normalmente abiertos. Entonces, en este caso, aquí tenemos es uno que por naturaleza es normalmente cerrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sencillamente tenemos que una vez que nosotros energicemos nuestra bobina, se va a crear un campo magnético que va a atraer esta pieza mecánica y el movimiento, la atracción de esta pieza mecánica va a hacer que este otro brazo suba, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando sube ese brazo? Buenas. Entra en contacto con el común y acciona digamos, la salida. Es correcto, Normalmente entonces abierto. sube aquí esta pieza, ¿cierto? Sube y ¿qué es lo que hace? La placa o la lámina del común, casi lo que sube es que queda ahora normalmente en cortocircuito con el normalmente abierto, ¿cierto? Abierto. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces ese es el principio de funcionamiento, tal cual como un relevo, sino que la única diferencia es que ya esta, digamos, esta bobina, pues por ejemplo, se pueden energizar con AC, con DC, es decir, comercialmente y para uso industrial, digamos que hay muchas presentaciones de contactores de acuerdo a sus necesidades. O usted energiza su bobina con AC o con DC. Por ejemplo, en las prácticas que vamos a hacer en los laboratorios, los primeros contactores que vamos a trabajarlo con DC y vamos a hacer otras pruebas con contactores que se energizan con AC. Entonces, en la industria ustedes van a conseguir de diferentes tipos, de AC, DC, o que estén normalmente abiertos, o que están normalmente cerrados, unos de ultra rápida respuesta, es decir, van a conmutar en cuestión de milisegundos, otros que toman mayor tiempo, es decir, a nivel industrial vamos a encontrar de diferentes presentaciones. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí a ver los diferentes tipos de dispositivos contactores que también encontramos a nivel industrial, ¿sí? Entonces, el primer tipo de contactor que tenemos es el de interruptor de cuchillas, ¿sí? No sé si se acuerdan hace mucho tiempo en las casas donde ustedes vivían que no había caja de circuitos de paso ni la caja del contador de la casa, sino que tenían algo como esto. No sé si se habían visto o no. Ustedes son muy millennials para acordarse de eso. Pienso que en mi casa era viejita. No, entonces digamos que el breaker general de las casas, no sé si han visto que actualmente en la caja donde está el contador, es decir, el contador de la consumo eléctrico de sus casas, ahora también trae un interruptor pero tipo breaker. ¿Sí? Entonces, antiguamente se utilizaban, era estos de cuchillos. Entonces, observen que sencillamente en la teoría esto es una palanca con dos terminales de lámina que lo que hacía que era poner en cortocircuito cada una de las láminas que entraba al motor. Pero en la actualidad
de igual manera todavía se utilizan mucho este tipo de interruptores de cuchilla, ¿sí? No nos vamos a demorar en esto porque la verdad, el que a mí me interesa es el que vamos a entrar a trabajar, que son los controladores o contactores de tipo manual y los contactores de tipo eléctrico. Entonces, los primeros que vamos a estudiar son los controladores o contactores manuales. A este lo podemos asociar con los famosos breakers. Si han visto que los breakers ustedes tienen que, para activarlos, lo tienen que hacer de manera manual, es decir, ustedes mover una pequeña pieza mecánica, pasarla o cambiarla de posición para que queden normalmente cerrados y si se llegan a disparar por una sobrecorriente, entonces ellos de manera automática se disparan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces observemos que en esos breakers o mal llamados tacos, entonces internamente, ¿qué es lo que uno hace? Uno mueve este mecanismo que está aquí adentro. Entonces, uno cuando mueve esa palanca, lo que hace es hacer contactos, ¿sí? Las entradas con las salidas del contactor. Y cuando él se dispara o se abre, lo que hace es internamente se dejan de hacer contacto estas láminas removibles. Si se dan cuenta que aquí en este caso los contactos están abiertos y aquí en este caso los contactos están cerrados, ¿sí? Claro, está ahí. Ya ahorita vamos a ver con más gráficas. Y aquí están los contactores ya de tipo magnético o eléctricos, que son los que ustedes conocen popularmente como interruptores termomagnéticos o como breakers. Entonces, de acuerdo al estándar que uno se basa, entonces vamos a tener la misma tipología, pero representada en contactores de acuerdo al estándar que tenemos. Entonces ya saben que los fabricantes se basan en norma IS y en norma NEMA. Recuerden que la IS es el Comité Electrotécnico Internacional y el NEMA hace referencia al estándar americano de equipos y de dispositivos eléctricos. Listo, entonces vamos a ver aquí qué dicen. Entonces, ¿qué tipos de contactores vamos a encontrar a nivel comercial? Entonces, por ejemplo, observen que en NEMA se clasifican es de acuerdo al tamaño, ¿sí? Entonces tenemos de 0 hasta 9. Entonces, entre mayor sea el número, mayor va a ser la corriente que ellos van a soportar. Entonces, por ejemplo, un contactor NEMA de tamaño 9, entonces puede soportar hasta 2250 amperios, ¿sí? Y aquí vamos viendo en cada columna la potencia máxima que soporta a diferentes niveles de tensión. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de uno de clase o de tamaño 1. Entonces, corriente máxima 27. La potencia máxima en caballos de fuerza es de 7.5 a 200 voltios AC, de 7.5 también a 230 voltios AC, y de 10 caballos de fuerza ya cuando tenemos redes trifásicas netamente industriales. Es sencillamente que ustedes tengan en cuenta es que cada fabricante se acoge a alguno de estos estándares. Entonces aquí ya por ejemplo para el estándar IS ellos se manejan es por categoría, AC3, AC1, etcétera, etcétera, en lo cual